bendecidos y buenas noches tengan todos. Pueden sentarse, muchas gracias. Bienvenidos a otro miércoles de oración y de estudio bíblico. Aquí estamos nuevamente en asamblea dándole gracias a Dios y a mano con otro tema de sumo interés para todos ustedes. Quiero saludar a los hermanos de Buenos Aires, Argentina, a todos los que están allá, José, a Nancy, también a Alya y a Abel allá en Sacramento, California. Ellos siempre están bien cerquita ahí en la transmisión en vivo. También saludos a los hermanos de España y a todos los que nos están viendo a lo largo y a lo ancho de esta onda de la red social. Bien, en esta noche estamos en el volumen 17 y estamos en el tomo número 9, y el tema a considerar en esta noche es el rudimento de la Santa Cena. La semana pasada hablamos del rudimento del bautismo en agua. Explicamos para comenzar que rudimento no es nada malo. Rudimento sencillamente es una etapa inicial del aprendizaje. Y obviamente después de la etapa inicial, al igual que un niño comienza en primer grado, ese es el rudimento escolar, ¿no? Una vez pasa al segundo, ya las cosas de primer grado pasaron, de segundo pasa a tercero, y así el niño o la niña va creciendo en el conocimiento y abandonando lo que es el rudimento de las primeras cosas que le enseñaron. Es un hecho, con esto que vamos a hablar hoy, que una de las prácticas más notables, diría yo, y frecuentes en las iglesias de hoy, con muy poca excepción de denominación, es la práctica de la Santa Cena. En realidad, hermanos, la llamada Santa Cena o Pascua es un ritual que comenzó con el pueblo de Israel cuando se celebraba, y aún se celebra, la liberación. Miren lo que es la Pascua. Es la conmemoración de la liberación de Dios, cuando en el pasado el ángel de la muerte pasó matando primogénitos en Egipto. Por medio de Moisés, Dios le dio instrucciones a Moisés para que se las diera al pueblo, y le dijo: dile a todo el pueblo que busquen sangre de un cordero y que pinten los dinteles de la puerta, los marcos de las puertas con sangre, que los manchen bien. Y cuando el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre en los dinteles, automáticamente el ángel pasaba de largo. Diga, pasaba de largo. En inglés, de ahí es que viene la palabra Passover. El ángel hacía un Passover, pasaba de esa puerta donde veía la sangre y seguía para la próxima. Si no encontraba sangre, ahí había muerte. Pero la sangre protegió a los hijos de Israel, a todos los que obedecieron. Si hubo algún desobediente que no lo hizo, la muerte llegó a su casa. Ahora ustedes ven ahí cómo en este suceso Dios utilizó sangre para poner una señal al ángel de la muerte, y el ángel, al ver la sangre, no los mataba. Y esto es algo que ocurrió. Lo vamos a leer. Vamos a comenzar con el renglón número 1, titulado La institución de la Pascua. Vamos a ver esto, vamos a leer un poquito, pero yo quiero que usted se quede claro. Miren, este es uno de los temas más controversiales que se puede hablar, por causa de que la gente está habituada a hacer las cosas. Y como yo decía el domingo con el relato de la mujer que le cortaba los dos lados al jamón, había una mujer que le cortaba los dos lados al jamón cada vez que lo cocinaba, y el esposo compraba el jamón y veía que cada vez que él traía el jamón a la casa, ella le cortaba dos pedazos. Y él se quedó intrigado y llamó a la mamá de ella, para no ofenderla, llamó a la mamá de ella y le preguntó: ¿por qué es que tu hija, cada vez que yo compro un jamón grande, ella le corta dos pedazos al jamón? ¿Usted le enseñó eso? Y la mamá le dijo: sí, lo que pasa es que yo, el hornito que tenía era pequeño y el jamón no cabía, y por eso yo le cortaba dos pedazos. Pero fíjese, el jamón que le estaba comprando él a su esposa cabía en el horno que ellos tenían porque era más grande. Pero fíjese, el punto aquí es que la gente
sigue tradiciones y sigue prácticas, y hay cristianos que no saben ni por qué hacen las cosas o por qué no hacen las cosas. Y es bueno que usted entienda en su experiencia de la vida cristiana por qué usted hace lo que hace. No sencillamente haga las cosas sin conocimiento. Tenga una conciencia de conocimiento de por qué es que usted hace esto o hace aquello o deja de hacerlo. Vamos a considerar esta porción. Estamos en Éxodo, el capítulo 12, versículo 11. Ahí comenzamos. Dice, el versículo 1, María. En el versículo 1. Me parece que es el 1. Ahí está. El 11. 12:11. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Esto equivaldría como a enero en el calendario nuestro. El calendario judío tiene otros meses. Hay un mes que se llama Nisan. Y ellos tienen unos nombres y los meses de ellos, por causa de que ellos están en un calendario judío, nosotros estamos en un calendario gregoriano, pues los meses son diferentes. Los chinos también, los chinos tienen un calendario que ellos celebran el año nuevo en una fecha que usted y yo no celebramos el año nuevo, ¿ok? Ahora, mire lo que dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Vaya viendo este asunto porque es importante. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Si había uno que comía mucho, pues entonces había que coger un cordero grande, ¿verdad? Entonces dice, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre todas las casas en lo que han de comer. Y aquella noche, vaya viendo ahora, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esta no era una cena muy sabrosa que digamos, ¿ok? Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Cuántos entendieron eso? Es un cordero asado, no podían sancochar nada, no tenía French dressing, era con hierbas amargas y con panes sin levadura. Una comida bastante, qué sé yo me comería otra cosa en vez de eso. Ahora, vamos a Éxodo capítulo 21 y verso 27. Dice: y Moisés convocó a todos los hijos de Israel y les dijo: sacaos y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Ya explicamos lo que es la Pascua anteriormente. Ahora Moisés le dice: hagan esto ahora, y tomad un manojo de hisopo. ¿Qué es hisopo? Algodón, ¿verdad? Una mota de algodón, hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Oiga, aquí es que se instituye lo que los judíos le llaman el Passover, que es la Pascua de Jehová, ¿ok? Cuando ellos celebran el Passover,
Ellos están haciendo memoria de este momento cuando ellos fueron librados. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, ahora está hablando del futuro, como prometió, guardaréis este ¿qué? Diga, rito. Esto era un ritual. La Pascua de Jehová era un ritual para el pueblo de Israel. Eso usted lo debe de tener bien claro, porque cuando usted se da cuenta que es un ritual, entonces ya usted como que entiende un poquito más. Y cuando usted huela vino y pan por ahí, usted diga, esto es un ritual. Es un ritual. Mire lo que dice ahora. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fíjese, un ritual comenzó y Dios utilizó ese ritual como una recordación del momento cuando Él libró a sus hijos en tierra de los egipcios de la plaga de muerte que Él envió con el ángel de la muerte. Por ahí pusimos una foto del ángel de la muerte. Estos son pinturas que los pintores a través de los tiempos, una que hay en blanco y negro, María, creo que fue la anterior a esa. Son cosas que son bueno entenderlas porque ahí lo tiene, porque ahí usted se da cuenta, ¿verdad? Obviamente no se lo imagíneselo, ¿verdad?, de otra forma, porque esto es simplemente una pintura, pero ahí usted ve a un ángel mirando la mancha de sangre en el marco y anda con una espada. Hermanos, usted sabe que la Biblia dice que hay ángeles destructores. Hay ángeles destructores. Hay un ejército también destructor que a veces Dios utiliza hasta contra sus propios hijos. No me diga eso, pastor. Dios utiliza un ejército destructor contra sus propios hijos. Alguien que me le pase un panfleto a Melvin. Ahora vamos a la parte, hay una nota importante ahí, que dice que también los jueces, los reyes y los profetas celebraron la Pascua judía, y ahí están las citas, no las vamos a buscar, si usted quiere después usted las puede analizar en su casa. Pero vamos al segundo renglón, titulado Jesús identifica la Pascua judía, porque Jesús era judío. Jesús nació, era de la tribu de Judá, y él al 8º día fue circuncidado por María y José, lo llevaron al templo del sacerdote, etcétera. Mateo capítulo 25 verso 45, este es un detalle bien importante que sale por la misma boca del Salvador. Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Versículo 26, o Mateo 26, verso 1. Cuando hubo acabado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Ahora, aquí hay un detalle bien importante que no se te puede ir, y es el siguiente. El animal que mataban para la Pascua judía era un cordero de 1 año sin mancha, perfecto, ¿cierto? Era un tipo de Cristo. Ahora, cuando Jesús escoge el tiempo donde Él va a morir en su eternidad, ahora Él escoge el día viernes de la Pascua. Voy a utilizar los días de nuestra semana para ilustrarlo solamente. Si Él dijo esto en 2 días, pues Él dijo, vamos a decir que lo hubiera dicho un miércoles como hoy, porque el viernes era que lo iban a crucificar a Él. Ahora, mire la relación directa que hay con Jesús y el Cordero Pascual. No era un cordero que se llamaba Pascual, el Cordero de la Pascua. Él dice en 2 días, el mismo día de la Pascua que se conmemora cuando se mataba a un cordero sin mancha, ese es el día que yo voy a morir.
Y ahí hay algo bien importante, porque a medida que vayamos avanzando en el estudio, para ver el ritual de la Pascua judía sucediendo unos cuantos días, 2 días antes de la muerte de Jesús. Miren lo que sucede aquí. Lucas 22:1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama ¿qué? La Pascua. Y el día de la Pascua ya ustedes saben lo que hacían, porque ya lo aprendimos. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo le entregaría. Estos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura. Ahora es viernes, ¿verdad? Dice, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Verso 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de esta casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Oiga, qué precisión tan tremenda poseía Jesús. Porque mire, para estas cosas así, esto es algo que hay una precisión envuelta ahí. Imagínense, va a encontrar un hombre con un cántaro, le vas a decir que voy a hacer esto. Es como Dios mirando en su perfección y en su infinito poder el tiempo minuto por minuto y sabiendo exactamente lo que va a pasar. Yo quiero decirte que tú tienes que ver a Dios de esa forma. Aquí lo ves analizando posiblemente minutos, posiblemente horas. Tú tienes que entender que Dios tiene un reloj maravilloso donde Él ve tu vida, donde Él ve todas las encrucijadas que vienen a ti, donde el Señor está viendo todas las vicisitudes y todas las dificultades que tú confrontas. No creas que Dios no lo sabe. No creas que Dios no está al tanto de lo que sucede contigo. Hay veces que estás preocupado por un papel. Hay veces que estás preocupado quizás por un documento de la residencia. Quizás estás preocupado cómo va a salir la reunión. Quizás estás preocupado cómo va a ser esto. Y Dios tiene todo fríamente calculado. Y tú tienes que confiar y caminar con confianza, sabiendo que el Señor lleva todos los minutos de tu vida controlados. Oye, pero qué lindo es pensar así, cuando tú sabes que Dios está a cargo de hasta cada cabello de tu cabeza. La palabra dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados. En el caso mío ya está contando menos. Pero cuando yo era joven yo tenía un afro, que aquello era una cosa seria. Dios está al tanto de todo lo que tú pasas. Dios no está ajeno de las situaciones que te están ocurriendo a ti. Ahora, mira el verso 13. Fueron pues, mira qué precisión, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles, verso 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ahora aquí con la misma precisión está anunciando los momentos finales que le van a llegar. Y entonces luego dice 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. Era una copa de vino. Era manichewi. ¿Saben el vino manichewi? Es bien dulce, bien rico. Hasta que el reino de Dios venga. Y luego dice el 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo:
esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, yo quiero que usted entienda algo aquí, porque en las iglesias le llaman la Santa Cena, ¿sí? Y entonces le dicen la Santa Cena, y cuando usted va no hay ninguna cena, lo que hay es un vasito de vino con un cantito de pan. Si usted va a una de esas iglesias modernitas, le van a dar un corchito blanco así, que cuando usted lo muerde, lo que sabe es a puro corcho. Entonces, aquí la palabra me deja ver que él aprovechó la copa y el pan. Tal parece que el pan era el aperitivo y un poquito de vino para empezar la ocasión. Luego después dice que entraron en la cena. ¿Cuál era la cena? Cordero al fuego, con hierbas amargas y panes sin levadura, ¿sí? Y además de eso, el postre, pues a lo mejor fue quizás más vino y más pan. Fíjense. Pero entonces, hay algo bien interesante, el verso 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, vuelve otra vez, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mire, hay denominaciones que creen en lo que se conoce como la transubstanciación. Transubstanciación es que ellos se toman el vinito y el pedacito de pan, y la transubstanciación, la doctrina dice que ese vino se convierte en la verdadera sangre de Dios y el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. ¿Hasta dónde podemos llegar con esto? Y entonces, por ahí a la gente los arrastran con un montón de historias y de tradiciones y de cosas que van más profundas que cortarle los dos pedazos al jamón. Entonces ahora yo quiero entrar contigo a la parte 3, porque en la parte 3 ahora vamos con el apóstol de los gentiles, que es Pablo, y Pablo va a explicar la Pascua, ¿ok? En las iglesias de Grecia la habían denominado la Cena del Señor, ¿ok? La Cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Y para los que piensan que el panfleto se acabó ahí, sigue a la parte de atrás. Pero al anunciaros esto que sigue, dice Pablo a los Corintios, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué. Lo peor. Oye, decirle a una iglesia que se están congregando para lo peor y no para lo mejor. Imagínense que nos digan a nosotros, ustedes aquí se reúnen para lo peor. ¿Para que vamos a perder el tiempo viniendo a la iglesia? Aquí venimos a crecer, ¿verdad que sí? Amén. Aquí venimos a que cuando comenzamos esos domingos a adorar, como el domingo, tú viniste con preocupaciones y mientras estás adorando al Señor, los ángeles empiezan a pasar por ahí y empiezan a arrancar preocupaciones y arrancar todos esos motetes, ¿se entendió la palabra? Todos esos maritates que tú traes de toda la semana, que vienes cargado, vienes afligida, vienes con la mente pesada, y hay veces que se te hace hasta difícil cantar. Y los ángeles, cuando te ven con ese paquete, dicen, vamos a liberarlo, vamos a liberarla para que pueda adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Oye, y cuando tú sales de aquí y después ni te acuerdas de cómo entraste, pero cuando entraste que necesitabas un tune-up. Mire, yo hay días que vengo aquí y necesito un tune-up. Pastor, usted, yo tengo carne y huesos igual que tú, y aunque yo estoy retirado, tú no quieres estar en mis zapatos. No te dejan dormir. No me dejan dormir, de eso vamos a hablar después. Ahora, mira cómo Pablo explica por qué se reunían para lo peor. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oye esto, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, y yo le añadiría, porque lo conozco bien, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
Oye, ¿qué clase de corrección le hace el apóstol de la gracia a esta iglesia de Corinto? Ustedes dicen que están en la Santa Cena. Esa no es la cena del Señor. Y luego va a explicar un poco. Y en el verso 21 les dice, a la parte de atrás de su panfleto, porque al comer, miren el desorden que había allí, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Parece que había 2 o 3 que les gustaba el palito, y entonces iban ahí y le zumbaban al vino nada más. Le zumbaban al vino. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Verso 22. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Mire qué tremendo. Oye, eso es una cogida de cuello, pero fea. En esta iglesia lo que había era un desorden. Y yo quiero que tú tengas presente esto. ¿Sabes por qué? Porque aquí vienen unos pasajes que vamos a leer ahora, que tú tienes que entender que estaban ocurriendo en una iglesia que era niña. Cuando usted lea 1 Corintios por ahí por el capítulo 3, Pablo dice, miren, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, yo les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque ustedes no lo podían llevar, y aún todavía me consta que no pueden. Ahora en el verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Hay una versión que dice, lo que también os he informado. Cuando usted ve la palabra enseñado ahí, usted tiene que ser sabio, porque usted puede pensar que Pablo está incorporando en su enseñanza esta práctica, pero él lo que está es narrando, relatando lo que él recibió de Jesús que pasó allá. El otro asunto es que él andaba con Lucas, y Lucas estuvo presente porque Lucas fue que escribió en su primer testamento lo que había, y ahora entonces aquí viene, Lucas tiene que estar presente, ¿verdad? Parece que se está yendo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo les habla, le dice, yo entendí que lo que Jesús dijo fue esto: la noche que él fue entregado, tomó pan. Oye esto, mira la versión paulina. Y habiendo dado gracias, lo partió. Ahora, aquí usted puede analizar si lo que leímos ahorita en Lucas es cierto. ¿Ok? Lo partió. Consígueme otro micrófono, Nerio. Y entonces luego dice, asimismo tomó también la copa. Yes. Ahí está. Perdón, un momentito. Gracias. Asimismo también tomó la copa, y mira lo que dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto tantas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Ahí nos paramos, porque hasta ahí termina la cita del apóstol Pablo de lo que Jesús le comunicó a él que sucedió aquella noche en la Pascua. ¿Cuántos entienden eso? Él está narrando lo que sucedió allí. Ahora fíjese, hay gente que cuando lee esto dice, no, porque Pablo dice en Corintios que hagamos esto todas las veces que querramos. No, él está narrando lo que pasó aquella noche, que él lo recibió del Señor. Ahora miren lo que dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mire, yo estuve 28 años oyendo a mi pastor en el púlpito utilizar estos versos antes de darle el vasito a la gente y el pedacito de pan. Y él se ponía bien serio y él decía,
cualquiera que tome esto indignamente. Hermano, si usted está en pecado, no la tome, porque usted está comiendo juicio. Y ahí, en un ritual judío, que en aquel tiempo yo no sabía que era un ritual judío, empezaba la gente a dudar y a dudar, y había gente que cuando el pastor anunciaba que el domingo había Santa Cena, ese domingo no iba. ¿Tú eras una? Yo también. Van a dar Santa Cena, yo no puedo ir porque yo fui a la playa y yo fui a ver la película de Jaws. Imagínate, entonces empieza una actitud y una, ¿cómo digo?, una conciencia de pecado. Y de momento tú no te sientes apto para llevar a cabo un ritual. Diga ritual. Oye, qué importante es entender que es un ritual. Y oye, yo sufría cada vez que anunciaban la Santa Cena, porque yo decía, wow. Y la gente empezaba a sentirse mal. Y en ese culto, los que eran bochinchos empezaban rápido a mirar con el rabito del ojo. ¿Quién no la tomó? ¿Quién no la tomó? Ah, mira, Juanita parece que está mal. Juanita está mal porque no la tomó. ¿Qué estará haciendo Juanita? Y mira también Panchito allá, que Panchito. Entonces comienza la conciencia de pecado. Y comienzan a acusar calladitamente a la gente. Y después, cuando se reúnen las dos personas allá a beber café, al otro día, oye, ¿te diste cuenta que Juanita no fue a la Santa Cena? Y por ahí empieza a correr el bochinche. Y gracias a Dios que en aquel tiempo no había Facebook. Ahora, yo quiero llevarte un pasaje, porque en este pasaje se eliminan todas esas dudas. Mira, esto es un ritual que pasó. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 5 y verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está diciendo, ¿ya te la comiste? ¿Tú crees que después que ya dice ahí que el Cordero Pascual, tú te lo comiste? Una vez Jesús, en los días de su ministerio, dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Amén. ¿Tú crees que después que ya, eso pasó en la cruz del Calvario, hermanos? Amén. Eso pasó en la cruz del Calvario. Yo cuando veo a la gente que ellos están locos por llegar a donde el que le da el pedacito de pan y el chipito de vino, ay sí, ay ahora me siento mejor, porque como que me comí el cuerpo de Jesucristo y me bebí la sangre, y yo digo, será un vampiro, porque entonces esto era un ritual que lo que quería decir era lo que iba a ocurrir en el Calvario. Porque Jesús murió después que celebró esa Pascua, y Él dijo, yo soy el Cordero Pascual, el que come mi carne y bebe mi sangre. Y añade Pablo, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Usted nota cómo ahí Pablo le reemplaza los componentes al ritual y le dice, ¿tú quieres comerte la cena? Cómete la cena con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Una vez Isaías, el capítulo 58, por allá, si quieres apúntalo en tus notas. Isaías, Dios hablando por el profeta, decía, es el ayuno que yo escogí, que el hombre incline su cabeza como junco y empiece a afligirse. Ese no es el ayuno que yo escogí. Yo me acuerdo cuando nosotros entrábamos en campaña de ayuno y íbamos a visitar a los hermanos, y lo primero que cuando tú llegas a una casa, ¿qué es lo primero que te ofrecen? Café. ¿Quieres un poquito de café? Ay no, hermana, porque estoy en sacrificio. Esas palabras me las enseñaron y yo las repetía todos los sábados cuando ayunaba. No, hermana, porque estoy en sacrificio. Y ya como puro fariseo, ellos sabían que yo estaba ayunando. Entonces andábamos como que nos habían estregado con limón en la cara, y estábamos todos así agilados y el rostro así, porque esos días que ayunábamos era como que estábamos, después aquí hablamos del ayuno una vez, yo creo que debemos hablar del ayuno otra vez. Eso es un luto. El luto es cuando la persona se muere, el marido murió, y entonces bueno, los discípulos de Juan una vez le dijeron a los discípulos de Jesús, oye,
¿por qué los discípulos tuyos no ayunan y acá los discípulos de Juan siempre están ayunando? ¿Y qué le contesta Jesús? Porque el esposo está con ellos. Pero cuando en los 3 días volvió el esposo otra vez, se acabó el ayuno. Aunque yo recomiendo el ayuno, es muy bueno para rebajar. Es muy bueno. Hay gente que ayunan para romper los yugos de la carne. Pastor, yo estoy orando para que el Señor rompa y mate al diablo este de la carne. Eso no se va, te tiene que matar a ti entonces. Tú nunca vas a dejar de tener inclinaciones de la carne. Bueno, eso quizás lo hablamos en otro día. Pero en resumen final, aunque usted no lo crea, estamos terminando. La cena se instituyó en el viejo pacto y era del viejo pacto. Segundo, la cena fue practicada por los discípulos judíos que andaron con Jesús. Tercero, la cena no fue enseñada por Pablo en sus epístolas. En la única epístola que habló de la cena fue para darle una cogida de cuello a la iglesia de los desordenados corintios. Número 5 o 4, solo fue mencionada por Pablo para corregir una situación. Por eso le decía, así que cuando se reúnan a comer, les decía ya en 1 Corintios 11:33. Nótese que Pablo no llama la cena o la Pascua, no la llama. Luego dice, la cena es un rudimento de la ley y por consiguiente de las doctrinas de Cristo bajo la ley, y no son enseñadas por Pablo, quien es el apóstol a los gentiles, como algo necesario o requerido en los creyentes del nuevo pacto, que no viven por vista o aferrados a cosas tangibles como la ley, sino por fe sin tocar nada. Usted no necesita tocar nada. Hay gente que necesita un punto de contacto. Pastor, deme la mano ahí como un punto de fe. Y todo el tiempo andamos buscando, yo le diría, amuletos. Son unos amuletos que como que nuestra conciencia se siente mejor porque hay un contacto de fe. Hay veces que yo veo predicadores que dicen, ponga su mano sobre la radio, o extienda su mano, o venga acá que te voy a poner las manos en la cabeza. Yo no le pongo las manos en la cabeza a nadie aquí. Primero porque le voy a dañar el peinado. Cuando yo era jovencito yo usaba spray en el pelo. Y hay veces que me agarraba un pastor de esos de avivamiento y me agarraba y le decía, Señor, recibe. Y cuando salía de allí, salía todo despeluzado. Tú no necesitas que nadie te manosee ni te toque. El Espíritu de Dios está dentro de ti. Tú has sido lavado por la sangre de Cristo. Tú te comiste el Cordero Pascual y tú estás completo. Ese es el estudio esta noche del rudimento de la Santa Cena. Gracias a los hermanos por la atención prestada y muy buenas noches. Vengan todos.